5 de la tarde y la CGT confirmó un paro general de 24 horas el día que se trate la reforma laboral en diputados, que todo indicaría que va a ser ¿cuándo? El 19 indicaría, veremos si esa fecha es cierta y hay algunas rispideces dentro de la CGT. Pese a que hay un paro general, que es lo que tanto le pedían a la conducción de la CGT, hay algunas cuestiones porque la CGT anunció paro sin movilización. ¿Qué van a hacer los gremios combativos? Movilizar. Bien, decidió el cuarto paro general contra Javier Milei y acaba de resolver que va a paralizar las actividades de todo el país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en un endurecimiento de su postura. Le decían tibios, que confirma una etapa de mayor conflictividad en su relación con el gobierno libertario. Esta convocatoria al paro, esta medida, que el otro día la resistía ¿quién, Guido, acá? Sola era, ¿no? Bueno, Hugo Moyano, hijo, por ejemplo. Sola dijo que era inviable. Exacto, dijo que era inviable, que no se podía mantener a tanta gente en un estado de conflictividad durante tanto tiempo, que era la última opción, que iban a esperar, que no, bueno. Lo citó a Napoleón también. Lo citó a Napoleón, finalmente fue que sí. A lo que se le suma a este paro es la adhesión total del transporte, parecería ser. Ojo, ¿por qué? Ojo, porque... Parecería ser, dije. Claro, la UTA dice sí voy, no vaya a ser que mañana a la tardecita la UTA diga no juego. Bueno, Omar Maturano habló del paro por tiempo indeterminado y dijo lo siguiente, mira. Y después, bueno, si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo determinado. Ir al límite como ellos, y ellos traspasaron el límite, y nosotros llegar al límite, y después ya es problema de ellos, de los gobernantes, no es problema de los trabajadores. Bien, el gobierno a todo esto, o sea, se le suma paro sin movilización, pero parecería ser que con la adhesión del transporte, y se le suma que el gobierno va a descontar el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral. Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran. Hay un audio de Rodolfo Aguiar, a ver. En nuestro caso, nosotros decimos que yo, por ejemplo, no formo parte de la CGT, integro la CTA, el Frente de Sindicatos Unidos, y hemos determinado un paro con movilización. Por supuesto que hay que reevaluar a partir de que va a estar paralizado todo el transporte y las dificultades que eso presenta, pero no creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al gobierno dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores. En la noche en el Senado hubo más valijas en el Congreso que en la estación de Retiro durante las vacaciones. Rodolfo, ojo, pará, Rodolfo. Rodolfo, hay que... Bueno, esto lo decía el secretario general de ATE diciendo hubo valijas. A ver, hay varios que vienen manejándose en ese sentido, lo dicen, y independientemente que uno los pare y le diga, guarda que estás hablando directamente de un hecho delictivo, no importa. Digo, Mariano Recalde, José Mayans, ahí lo escuchábamos a Aguiar. Digo, hay mucha gente que dice que efectivamente fue parte de una negociación y vuelvan a emparentarla con la ley Banelco. Lo que genera mucha suspicacia, y acá parece como dónde está Wally, es cómo puede ser que les venía saliendo tan bien, porque la verdad que les venía saliendo tan bien. El gobierno, lo viene contando Guido también, envalentonadísimo con el número, porque están a nada de conseguir los 2/3, a nada. Ese gobierno que no tenía prácticamente diputados, no tenía senadores, no tenía representación en la provincia, no tenía un pomo. De repente están ya para nombrarte un procurador general, o sea, si quisieran, a nada. ¿Cómo se les puede escapar el artículo por las licencias médicas, por el recorte en las licencias médicas, que es de una crueldad inusitada, que nadie sabe quién lo introdujo ni cómo? Es muy raro, digamos, que nadie pague el costo político, porque todo este quilombo de que no se sabe cuándo y si van a hacer el paro y cuándo finalmente van a sancionar la ley, si es que la sancionan, tienen que ver con que si los aliados del gobierno están diciendo que de ninguna manera les van a votar esta ley con este articulado. Y si esto no pasa, tiene que volver de diputados a la Cámara de Senadores y vamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que estarían evitando que Javier Milei logre lo que está buscando, que es empezar el 1 de marzo las sesiones ordinarias con la ley bajo el brazo. Ahora, ¿cómo se les escapa este artículo? Me resulta increíble. Trato de preguntarme si es torpeza, si fuego amigo. Nadie sabe.
o saben y no lo dicen, o no quieren hacerle pagar a nadie el costo político. Me parece que la referencia es obvia y evidente. La responsable de que eso haya salido como salió se llama Patricia Bullrich. Está bien, pero hasta hace 2 minutos Patricia Bullrich era la genia más genial del universo que había logrado lo que todo el mundo creía que era impensado, que se pase esta reforma laboral por el Senado. Y terminan pasándosela por el Senado, parecería por segunda vez, si este artículo no lo votan. Es de una torpeza de la gimnasia parlamentaria, que no sé si es torpeza o si fue una especie de boicot interno. Nadie sabía. No sé si fue una torpeza. Fue un acto deliberado de si pasa, pasa, ¿no? El famoso si pasa, pasa. No es cierto, no es cierto que los senadores no hayan leído ese artículo puntualmente del proyecto de ley, porque en la votación en particular algunos votaron en contra y otros votaron, digamos, aliados del gobierno, y otros votaron a favor, diciendo la verdad que votaría todo el capítulo en contra. Pero votaría Guido, en contra. cuando ya estaba. No, ya estaba el número consolidado. No, cuando ya estaban votando, es el 44, ¿no? El artículo 44 de la ley de modernización. Lo votaron a favor o en contra cuando ya estaba. Mi pregunta es ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece sin que lo hayan visto antes? Yo tengo, igual que vos, digo, todos tenemos lo que era la redacción final. No aparecía, chicos. No, fue incorporado. Fue el último. En la última modificación que aparece en el recinto aparece ese artículo. Ahora, a la hora de votar, todos sabían que estaba. O por lo menos los que se habían tomado el trabajo de leer el proyecto, y por supuesto la jefa del bloque del oficialismo sabía que ese artículo estaba. Pero vos creés como Guido que fue un si pasa o una de más. Digamos, puede ser. Se pasaron 2 pueblitos. O puede ser, si pasa, y bajo la misma lógica, una de más. En ese marco, creo que la responsabilidad política es de la arquitecta del triunfo y de la derrota. En este caso se llama Patricia Bullrich. Patricia Bullrich construyó una mayoría abrumadora en el Senado para sancionar esta ley. De eso no hay duda. Ahora, si Patricia Bullrich no mensuró el riesgo que tenía incorporar un artículo de esta magnitud, bueno, también es responsabilidad de ella. ¿Y ahora qué hacen? Digamos, porque ahora lo quieren enmendar el quilombo. Que otros dicen también que es distractivo para no discutir el FAL. Yo no creo, de verdad no creo todo esto. Creo que si esto fuese así, no solamente nos están tomando de pelotudos a todos nosotros, sino también, digamos, a toda una Cámara que crees que puede pasar algo con de una importancia, insisto, digamos, y de una crueldad. Vos tenés que demostrar en enfermedades graves y agudas, si queda tal como está ahora, que no va a quedar, que la enfermedad por la cual no deberían descontarte solamente es aquella que pudiste haber contraído por tus tareas de trabajo. Sí. O sea, puesto en términos que no le gusta, que a Sturzenegger le gusta hablar del fútbol. Yo te hablo de un cáncer. Cáncer no. Claro. Cáncer no, claro, exacto. Cáncer no. Salvo que sea una actividad vinculada. Bueno, que anda a probarla, ¿no? El que avisó hace 20 minutos fue Cristian Ritondo por Twitter. A ver. Cristian Ritondo hace 20 minutos dijo: la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. Avisa al PRO, vaya a saber uno con qué fuerza, en qué magnitud. El PRO no quiere votar eso. Que ese artículo 44 no pasa la Cámara. No, pero el gobierno ya aceptó, digamos, esta alternativa porque otra no le quedaba, ¿no? Porque primero se tiró el lance para corregir este artículo 44 en la reglamentación, con la reglamentación de la ley, es decir, que se aprobara tal cual salió del Senado y ya está, y que después en la reglamentación del Poder Ejecutivo se le diera el sentido específico acordado con el resto de la Cámara. Bueno, los aliados del gobierno dijeron de ninguna manera porque ya un par de veces me verdugueaste, me prometiste y no me diste nada. Cumpliste. Otra alternativa que propuso Patricia Bullrich fue una ley correctiva simultánea, ¿no? Una ley aparte para tratar el tema de licencias y tramitarla, pero bueno, tampoco llegaban del todo con los tiempos, así que finalmente se terminó imponiendo la idea de corregir este artículo. Mañana se va a haber dictamen en la Comisión de Presupuesto y de la Legislación Laboral, y el jueves se va a tratar en diputados. Y finalmente el 27 es la idea del gobierno, que se ha aprobado en el Senado con la modificación al filo del fin de las extraordinarias. Hay que ver si la oposición no le tuerce la mano también en la cuestión del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral. Sí, hay una cosa más que cuando comenté este tipo de torpezas, tenía todo muy atadito el gobierno.
y de repente hay una de más, una torpeza, algo que no estaba previsto y desencadena. Desencadena un paro que será exitoso si la UTA finalmente confirma y será un golpe simbólico al gobierno que se va a comer su primer paro general como Dios manda, como manda la CGT, sin transporte de pasajeros, y al mismo tiempo, ese día que la CGT va a parar, va a tener una derrota legislativa. Eso puede cambiar algo el escenario. ¿Por qué decís va a tener una derrota legislativa? Y porque si no pasa el artículo 44, tiene que volver... No sabemos. El gobierno está Yo creo que la maniobrando CGT, a 17 manos, ¿no? Yo creo que la CGT no se animaría al paro general si ve, así como la CGT se mantuvo inactiva en el Senado porque sabía que la derrota del peronismo iba a ser contundente, me parece que la actividad de la CGT, por eso sola hace unos días decía, che, no sé si vamos a parar. Cuando se encuentra con esta nueva novedad, la CGT dice, bueno, sí vamos a parar, porque van a parar y creen que van a tener un resultado en el Parlamento. A ver, hablaba José Mayán, jefe del bloque de Unión por la Patria, el domingo en Espléndida, en la confesión de parte, y decía, che, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Hubo mucho de esto que escuchó la CGT diciéndole, están un poquito tibios, no se están moviendo, era ahora o nunca, perdieron una oportunidad histórica, a ver. Pero porque, escúchame, ¿vos no creés que ameritaba, digamos, un paro general, por ejemplo? Pregunto. Sí, totalmente. Yo creo que en eso fueron flojos. Tengo que ser honesto en eso. ¿Qué es una CGT un poco tibia? No estuvieron a la altura de las circunstancias. Si tendría que haber hecho sí, porque ellos son los encargados de preservar el sistema de derechos de los trabajadores. Ellos tendrían que haber llamado un paro general, el avasallamiento. Bien, esto decía José Mayán y después Rubén Urbano, referente de la seccional Córdoba de la UOM, directamente tildó a los dirigentes de la CGT como bastante tibios, se lo decía en Mitra Feynman, mira. Y evidentemente que eso no se puede arreglar con un paro de 24 horas, sino que hay que hacer un paro con movilización, un paro totalmente activo y un paro por tiempo determinado. ¿Le da la sensación que los actuales dirigentes de la Central Obrera, de la CGT, están un poquito tibios? Sí, bastante tibio, porque evidentemente que no tendría que salir de una organización o de un frente como el que se ha formado con los compañeros aceiteros, sino que tendría que salir de nuestra Central Obrera, de la CGT, ese tipo de medida, ¿no? Bien, a ver, vamos a estar todos expectantes a lo que suceda mañana, a lo que suceda el jueves. Pasado. Sí. Se le pide demasiado a la CGT, ¿no? Digo, José Mayán tendría que pedirle más a los gobernadores del peronismo que a la CGT. La CGT no es la vanguardia ni la encargada de establecer el sistema o de defender el sistema laboral en la Argentina. Se llaman legisladores los que tienen la potestad de cambiar leyes o no. Y la CGT no tiene muchos legisladores que uno diga, porque el peronismo se ha encargado en los últimos 20 años de no darle el lugar que siempre tuvo la CGT. Cuando quisieron negociar la caja, la negociaron bien. Pero se le pide demasiado. Cuando negociaron los aportes, los negociaron bien. Ahora, se le pide demasiado para algunas cosas, se le pide demasiado poco para otras, pero la hacen de motus propio, dale. Se la ningunea permanentemente a la CGT. Digamos, no la sientan en la mesa de negociación, los legisladores, el peronismo la ha tenido apartada durante mucho tiempo. Y digo, digamos, sindicar como el principal responsable de lo que está pasando en la Argentina a la CGT porque no hace un paro general, me parece una barbaridad. Y a la hora de mirar dentro del campo nacional y popular, si vos querés, quiénes son los que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pueden empezar por Salta, Córdoba, Tucumán o Catamarca, que tienen gobiernos que supuestamente son también, peronistas. En favor de Mayán, déjame decir que también, digamos, criticó mucho a los que llamó traidores, ¿no? Diciendo con el poncho reivindican los derechos de los trabajadores y después abajo del poncho vaya a saber que esconden en referencia al gobernador de Salta claramente. Bien, igual, insisto, cuando tuvieron que negociar lo más propio, lo intrínsecamente propio, lo negociaron bien. Pero ayer dijo Patricia Bullrich, dijo dos cosas en la entrevista en televisión. Una, reconoció que había sido un error. Un error, dijo. Que viniendo de Patricia Bullrich es un montón, decir, nos equivocamos, por no decir me equivoqué. Y lo segundo que dijo fue, hablamos con la CGT hasta último momento, digamos, negociamos la CGT, que fue una negociación que existió y todos los que orillamos ese mundo la sabemos. Y después cuando hablan los dirigentes sindicales, dicen, no, nosotros nos levantamos de la mesa, nos fuimos de la mesa. Hay interlocutores, yo lo que digo es que se hay exige buenas... demasiado a la CGT. Okay. Yo insisto, cuando la CGT quiere, hay cosas que evidentemente puede y tiene la fuerza de hacerla y no se le exige tanto y no son tan débiles y no son tan tibios y no tienen que salir a reclamarle que hagan un paro. Queda abierto el debate, Está triste Toto.
¿Está triste, Toto?